Ya, entonces, recordar primero que la clase anterior estuvimos viendo el inicio de la construcción de una república en Chile. Se estaba buscando poder construir un país que se pudiera gobernar solo, ya que habíamos pasado todo el proceso de la independencia, ya no pertenecíamos a la corona española y ahora había que aprender a cómo gobernarse. Y uno de los objetivos que comenzamos a ver fue el hecho de ver todos los gobiernos que iban a ser muy cortitos, que iban a haber en este periodo de casi 30 años. Ya el último gobierno que habíamos visto fue bastante corto, de un militar, y ahora correspondía seguir con el gobierno de Ramón Freire, que iba desde 1823 hasta 1826. Este es para repasar, porque este lo vimos un pedacito, ¿ya? Entonces, dice, está grabándose la clase, así que el que necesite después verla de nuevo la puede ver sin problema. Ustedes saben que yo después se las comparto. Luego de la renuncia de Bernardo Higgins el 28 de enero de 1823, una junta de gobierno asumió el control del país, decidiendo entregar el poder a Ramón Freire bajo el cargo de director supremo. ¿Ya? Eso nosotros lo vimos en la clase pasada. También vimos, digamos, que O'Higgins logró salir de Chile gracias a Ramón Freire y se fue a vivir a Lima, en Perú, el resto de su vida. También nosotros vimos que el gobierno de Ramón Freire hubieron varios avances que se intentaron realizar. eh, Apareció recuerden que conversamos sobre la deuda externa que había en Italia, del préstamo que había pedido Bernardo Higgins para la expedición libertadora del Perú, para poder financiarla, para poder comprar comida, para poder comprar ropa, municiones, armamento, etcétera. Y también trató Ramón Freire de solucionar problemas que habían entre los más ricos, entre la aristocracia, los pelucones. Recordemos el concepto de pelucones, que eran los más ricos, y los pipiolos, que eran, digamos, la clase popular del pueblo. ¿Ya? Ahora, el gobierno de Manuel Blanco Encalada, en 1826, que ya sí fue el último que vimos en la clase anterior, dijimos de que asumió el 9 de julio de 1826 al renunciar Ramón Freire. Bajo su gobierno se aprueban una serie de leyes que inician la práctica del sistema federal en Chile. Recuerden que vimos que el sistema federal era una división administrativa del territorio y que hacía que cada porción de territorio se pudiera gobernar por sí misma. Fue un intento, digamos, de lograr un sistema de gobierno acá en Chile. Y también dijimos de que gobernó hasta el 9 de septiembre, o sea, alcanzó a gobernar julio, agosto, septiembre, 2 meses. Fue el gobierno casi más cortito de todo este periodo, hasta que renunció, poniendo de manifiesto el fracaso del federalismo. O sea, intentaron hacer que el país se pudiera dividir en pedacitos de territorio y que se gobernaran solos, pero no resultó. Y se culpó, digamos, de este fracaso al consejero de Manuel Blanco Encalada, que fue José Miguel Infante. Además de ser el primer mandatario en asumir el cargo de presidente, recordar también de que conversamos de que fue el primero en que se pudo llamar presidente. Antes de Manuel Blanco Encalada, todos eran directores supremos de Chile, ese era el cargo. Y después de Manuel Blanco Encalada, todos se van a llamar presidente, ¿ya? Por lo tanto, hoy, ya como contenido nuevo, comenzamos con el gobierno de Agustín de Izaguirre, que va a ser un gobierno desde 1826 hasta 1827. Agustín de Izaguirre asumió la primera magistratura, o sea, asumió el cargo de presidente ante, ante la renuncia de su antecesor, del gobernante anterior, que fue Manuel Blanco Encalada, y gobernó hasta el 25 de enero de 1827. Él gobernó desde el 9 de septiembre de 1826, que fue cuando renunció Manuel Blanco Encalada, hasta el 25 de enero de 1827. A ver, meses. Tenemos de septiembre.
octubre, noviembre, diciembre, enero. Gobernó 4 meses. Su gobierno estuvo caracterizado por la inestabilidad producida por el desarrollo del sistema federal, por el sistema que habían tratado de implementar aquí en Chile el gobierno anterior, pero generaba una inestabilidad, perdón, demasiado grande en el gobierno del país. No podía gobernarse el país si cada lugar o cada porción de territorio se mandaba por sí sola. Esto produjo una constante pugna o una constante diferencia entre las provincias y reiterados motines al momento de realizarse las elecciones. O sea, cada provincia que había en Chile al final se peleaba una con la otra porque como eran independientes, cada una quería ser más importante que la otra y lo único que se producía era problema y caos. Ahora, en este mes, en enero de 1827, se produce el golpe definitivo al sistema federal, o sea, finaliza completamente este sistema que no funciona y el golpe de Estado dirigido por el coronel Enrique Campino. Ya, ¿qué es golpe de Estado? El golpe de Estado es un enfrentamiento que hace cualquier tipo de grupo de personas, ya sean civiles, personas comunes y corrientes, militares o cualquier otro grupo, en contra de un gobierno para poder eliminar o sacar ese gobierno y que aparezca otro tipo de gobierno o otras personas que gobiernen, pero se hace por la fuerza, por eso es un golpe de Estado. Este golpe en 1827, dijimos, lo dirigió el coronel Enrique Campino y se llevó a efecto la noche del 24 al 25 de enero. El coronel Campino depuso al presidente, o sea, sacó al presidente de su cargo, instalándose en el Palacio de Gobierno, siendo este un ataque dirigido directamente en contra de los estanqueros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Eran los comerciantes que se dedicaban al comercio del tabaco, los cigarrillos, etcétera. Siendo su primera acción el encarcelamiento del ministro del Interior, Manuel José Gandarillas, al interino de guerra, Tomás Ovejero, y a Diego Portales, entre muchos otros integrantes del Congreso Nacional de Chile. Aquí la figura importante es Diego Portales. Recuerden que él va a ser el empresario que se va a hacer cargo de estos negocios con el extranjero a cambio de que pagara la deuda externa del país y después va a ser importante el posterior a los gobiernos que buscan formar la república acá en Chile. El coronel Enrique Campino, montado en su caballo, llegó a la puerta de la sala ordenando a Elizondo, quien en ese momento presidía la sesión, que ésta se disolviera en el momento, lo que llevó a la protesta de quienes la integraban. Esta sesión era una sesión del Congreso. A ello, el coronel Enrique Campino respondió con el ingreso de una compañía de granaderos a la sala. Sin lograr que nadie abandonara la sesión, el jefe de la compañía ordenó la orden de apunten, a lo que los diputados respondieron abandonando raudamente la sala, con la excepción de don Diego José Benavente, quien permaneció en su sitio sin la más mínima intención de retirarse. O sea, Enrique Campino le dijo a todos los integrantes del Congreso que estaban en ese momento que salieran de la sala, que se disolviera la reunión que estaban haciendo porque había un golpe de Estado y se estaba eliminando todo. Y los diputados dijeron, no, nosotros no vamos a salir. Y por eso él dio la orden a todos los soldados que llevaba que apuntaran sus armas. Y al ver ya que lo estaban apuntando con las armas, los diputados no hicieron nada mejor que, ya vámonos mejor, o si no nos van a disparar y nos van a matar, así que vámonos nomás. Y solamente una persona se quedó adentro, que fue Diego José Benavente. En las galerías del Congreso, algunos personajes pertenecientes al público que estaban viendo esta reunión permanecieron escondidos bajo los asientos, perdón, siendo uno de ellos Clemente Díaz, quien arrebató la espada a un coronel abalanzándose sobre las tropas. O sea, una persona común y corriente del público
Bienvenida, Martina. Ya, no estén peleando en el chat, por favor, que yo el chat también lo veo y sé lo que están escribiendo y todo, así que eviten estar, estar hablando de otras cosas que no corresponden. Recuerden que a la tarde yo tengo reunión de apoderados con los papás y todo lo que pasa aquí yo lo mantengo y si algo pasa yo se los informo a ellos después, ¿ah? Así que ojo, ya seguimos con la presentación. Ya dijimos de que este personaje que estaba en la galería, don Clemente Díaz, era público. Y cuando vio que, digamos, estaban apuntando al único diputado que quedaba en la sala, que fue Diego José Benavente, él, en un acto, podemos decir, de valentía, le quitó la espada a uno de los coroneles que estaban ahí y se fue en contra de las tropas que estaban apuntando a punto de disparar. Tomando esto como ejemplo, algunos de los diputados quienes habían salido de la sala, de los que ya se habían ido, al ver, digamos, la acción de esta persona, del público que se fue en contra de este coronel que estaba dirigiendo las tropas que tenían tomado o que tenían, digamos, apuntando a este diputado que se había quedado en la sala, decidieron volver a hacer frente a esta intromisión, dominando así la situación. O sea, muchos de los que se habían arrancado o habían salido vieron este acto y dijeron, bueno, nosotros también podemos, pues nosotros si nos juntamos todos, podemos, digamos, detener a estos soldados y que no pase nada. Una vez más reunidos, los diputados tomaron la decisión del avenimiento con el general Freire de forma transitoria, quien al tratar de dirigirse a Campino, este se limitó a decir que tengo una culebrina pronta para ser descargada sobre su excelencia si se acerca. O sea, los diputados le pidieron al general Ramón Freire que él tomara el control de la situación por ser un militar, los soldados lo iban a respetar para poder tranquilizar lo que estaba pasando. Pero el general Campino, que estaba dirigiendo este golpe de Estado, le dio a entender al general Freire, al expresidente Freire, de que si él se acercaba, él tenía una culebrina, el efecto, digamos, de como una culebra, o digamos, tiene una trampa para poder ser, digamos, usada en contra del expresidente si él se acercaba a la situación. El expresidente Ramón Freire entonces se dirigió a, a la ciudad de Aconcagua con algunas fuerzas con el fin de organizar una resistencia en contra de esta guerra civil. Luego de esto, se convocó a un consejo de guerra en donde se proclamaría a Francisco Antonio Pinto como el nuevo presidente de Chile. ¿Ya? Lo otro, Diego Portales, quien aún estaba en prisión, que lo había tomado prisionero Campino, vamos recordando, logró convencer al mayor Maruri, al mayor de la prisión, de que encabezase la contrarrevolución en contra de Campino. O sea, un grupo que fuera en contra de Campino que había organizado el golpe de Estado, la cual se sumó a las fuerzas de Ramón Freire, poniendo así fin al conflicto. O sea, soldados que estaban prisioneros, personas que estaban prisioneras, se unieron junto al expresidente Freire para poner fin al conflicto que había con el coronel Campino, que estaba, digamos, tomándose el Congreso Nacional. Una vez sucedió eso, ya se había dicho de que después de la renuncia de Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto va a gobernar desde 1827 hasta 1829. Quien era vicepresidente en ese momento asumió la conducción del Estado, o sea, asumió el cargo de presidente. Apoyado por la coalición Pipiola Federal, suspendió la constitución vigente, por lo que la coalición se dividió. ¿Quién viene por ahí?
Sigamos. ¿Ya? La constitución que estaba desde 1823, él la eliminó, por lo que los pipiolos y los federales se dividieron porque era lo único que digamos que los mantenía unidos, que era esa constitución. Bajo el gobierno de Francisco Antonio Pinto se redacta la constitución de 1828, o sea, una nueva constitución política en Chile. En las elecciones generales en 1829, cuando Francisco Antonio Pinto tenía que dejar de gobernar, los votos lo confirman en la presidencia de la República. O sea, los votos de la gente le estaban permitiendo poder ser reelegido como presidente. Pero al momento de elegir vicepresidente para el siguiente gobierno, se produce una situación que sería aprovechada por los pelucones, recuerden, los más ricos del país, conservadores, y los conspiradores extranjeros, dando lugar a la llamada Guerra Civil de 1829-1830. O sea, cuando tenía que ponerse fin al gobierno de Francisco Antonio Pinto y la gente lo vuelve a elegir como presidente de la República, los más conservadores, los más ricos, los pelucones, van a hacer que se provoque otra guerra civil en Chile, que va a ser la de 1829 y 1830. Ahora, con esto, con una nueva guerra civil, el presidente Pinto, Francisco Antonio Pinto, decide renunciar al cargo. O sea, él reconoce que la gente lo ha reelegido, pero mejor decide renunciar para evitar que hayan problemas, con el fin de evitar el desenlace esperado de la guerra civil, porque ya se había vivido una guerra civil anteriormente con el coronel Campino. Pero ya es tarde. Asume la presidencia Francisco Ramón Vicuña, otro personaje, en este caso, de los pelucones, de los ricos, el cual intenta hacer lo mismo que los presidentes anteriores, aunque los hechos lo obligan a renunciar. O sea, todos los presidentes de este periodo de tratar de organizar la república siempre van a estar, asumen, están un tiempo y renuncian. Nunca terminan sus mandatos, siempre están renunciando. Ahora, tras un acuerdo, una vez que renunció el presidente Pinto, se designa una junta de gobierno provisional destinada a acabar con la cefalía del Ejecutivo. Ahora, ¿a qué se refiere con cefalía o cefalia? A acabar, digamos, con el poder tan grande que podía llegar a tener el presidente de la República. Ahora, esta junta fue presidida por José Tomás Ovalle. Esta junta considera de consenso, o sea, todos los que están ahí están de acuerdo en elegir un congreso de plenipotenciarios, o sea, un consejo de representantes de todos los lugares del país. Reforma la ley electoral, la ley con la que se eligen los candidatos, y trata de ceder el poder al bando pelucón, ya que su presidente, José Tomás Ovalle, era un reconocido pelucón. O sea, José Tomás Ovalle, que era uno de los más ricos, trata de hacer todo para que el gobierno que va a tener que seguir después de esta junta sea de los más ricos. La junta llama a unas breves elecciones, nuevamente elecciones para elegir presidente, diga, no, ese es asunto, digamos, de la velocidad de conexión. Como la velocidad de conexión, digamos, de todos los lugares no es la misma, no estamos todos juntos, de repente si baja un poquito la velocidad de la conexión, se pone un poquito en negro la pantalla y después vuelve otra vez cuando la velocidad vuelve a subir. Es por eso. Por eso es que después yo les comparto la presentación y les comparto el video porque así lo que yo estoy grabando se ve fijo, pero a ustedes de repente les llega con unos pequeños pantallazos. Pero eso es normal de la transmisión. ¿Ya? Sigo, que queda poquitito para poder dejarlos libres.
La Junta, dijimos, llama a unas breves elecciones en el Congreso. Son elegidos Francisco Ruiz Tagle Portales como presidente de Chile y José Tomás Ovalle como vicepresidente. Ruiz Tagle es presionado por el bando estanquero a renunciar. O sea, los empresarios empiezan a presionar al nuevo presidente de Chile a que renuncie porque él representa a los más ricos, pero no a los empresarios. Y el último gobierno que vamos a ver el día de hoy es el gobierno de José Tomás Ovalle. Va a comenzar el 1 de abril de 1830. El vicepresidente en este momento, que es José Tomás Ovalle, asume la presidencia de Chile. Recuerden que los empresarios recién le estaban pidiendo la renuncia a Francisco Ruiz Tagle. Como él tuvo que renunciar, el vicepresidente, que era José Tomás Ovalle, asume como presidente. Y él nombra a Diego Portales. Recuerden, Diego Portales, el empresario, que era el jefe del bando de los estanqueros de los empresarios, como ministro plenipotenciario, o sea, como ministro representante de todos los lugares del país. Ahora, el gobierno José Tomás Ovalle transforma el país de una manera férrea, o sea, de una manera, digamos, muy grande. La revolución finaliza con la batalla del Ircay, consolidándose los conservadores en el poder, o sea, los más ricos se consolidan en el poder, ellos quedan gobernando, naciendo informalmente la República Conservadora. O sea, se va a lograr la primera idea de que Chile tenga una república a través de los gobiernos conservadores o los gobiernos de los más ricos. José Tomás Ovalle intenta derogar la Constitución, o sea, eliminar la Constitución de 1828, pero no puede hacerlo. Finalmente recibe facultades extraordinarias de parte del Congreso, o sea, el Congreso le entrega la, el poder para poder hacer los cambios y se llama a una convención para reformar la Constitución. Esta asamblea derivaría en la Constitución de 1833. Los liberales, o sea, los más, digamos, no los ricos, sino los con ideas de libertad, de democracia, son exiliados y el gobierno se centraliza. El gobierno se queda en la figura del presidente de la República. Esta constitución, la de 1833, va a ser la constitución más larga que va a tener nuestro país hasta digamos, en todo lo que tenemos nosotros de historia, porque después de esta constitución, la única vez o la siguiente vez que se va a crear una nueva o cambiar va a ser en 1925, o sea, 92 años después. Esta constitución va a durar 92 años, casi 100 años. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver la próxima clase, que la próxima clase o las próximas dos clases van a ser de los gobiernos conservadores en Chile. Vamos a ver los gobiernos conservadores. Estos gobiernos van a ser desde el año 1833 hasta el año 1860. Van a ser casi 30 años de gobierno de todo este sector de los más ricos en el país. Y aquí vamos a ver cómo Chile se va a seguir transformando, cómo Chile va a seguir creciendo y ahora cómo se va a empezar a relacionar con los países del extranjero. Porque en el primer gobierno que vamos a ver se va a producir lo que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y eso es lo que van a tener como tarea para el próximo miércoles, que es investigar en no más de una plana qué fue la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? ¿Se entiende? Perú-Boliviana.
El investigar qué fue la Confederación Perú-Boliviana. Se los voy a escribir igual en el WhatsApp para que no se confundan. Y lo otro, chiquillo, les recuerdo que hasta hoy es el plazo para mandar la tarea de la semana pasada. Me han llegado, ¿cuánto? Tres, cuatro tareas, son 22 alumnos en el curso. Así que tienen la tarea sobre los títulos de nobleza eliminados en el gobierno de Bernardo Higgins. Sí, Martina, esa ya la mandaste. Pero hay muchos otros que no la han mandado. Tienen una semana, tuvieron una semana para hacerlo, ¿ya? Así que váyanse poniendo al día, tienen todo el día para poder hacerlo. Eso es lo primero. Ya, lo segundo, chiquillo, recuerdo que, a ver, alguien tiene el micrófono abierto, se está repitiendo lo que yo hablo. Ya, ahí sí. Chiquillos, lo otro. Recuerden de que hoy, por motivos de fuerza mayor, se adelanta la clase de matemáticas. Va a ser hoy a las 4 de la tarde, no mañana, para que estén pendientes, ¿ya? Recuerden, se avisó en el grupo, a los papás, a ustedes, y solamente por esta semana se va a hacer hoy en la tarde. La otra clase va a ser, sí, ya, tiene que conseguirse después con alguien que esté en la clase lo que hayan visto, ¿ya? Y la próxima clase de nosotros es el viernes a las 11. Recuerden, una vez que terminemos aquí, yo paro la grabación, subo el video a YouTube, lo comparto, subo el video a Facebook, lo comparto y les comparto la clase completa, que sería la de la semana pasada más las de esta semana, ¿ya? Así que eso, chiquillo, recuerden a las mamitas que a la tarde a las 6 tenemos la reunión de apoderados para poder informarles de todo esto y también de todo lo que tenga que ver con respecto al curso, finalización de año, etcétera. ¿Ya? Así que eso, chiquillo, qué bueno poder haberlos visto. La clase de hoy fue más cortita porque era lo que quedaba de la clase de la semana pasada. Y les mando todo por WhatsApp ahora. Les recuerdo también la tarea que es para la próxima semana. Y eso, nos estaríamos viendo el miércoles para que no gasten, digamos, más internet y pueda quedarles más para poder estar en la clase de la tarde de matemáticas. ¿Ya, chiquillo? Ya, ya, cuídense harto, un abrazo, cualquier cosita, cualquier cosita me hablan directo al WhatsApp nomás, no hay problema. Ya, chao, chao, cuídense.